Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas a nuestro primer encuentro del año. Nosotros somos el grupo 2511, Ralentizaciones LGC, y estamos muy contentas de estar acá. En esta ocasión vamos a revisar el contenido del programa de red. Obviamente que si ustedes quieren abrir algún otro punto, si vienen con alguna otra preguntita, podemos empezar por ahí, si quieren hablar de algo específicamente. Este. Si no podemos entrar directamente al programa, como ven, traen alguna cosita que quisieran abrir o empezar. Pues vamos desarrollando como la propuesta y de ahí algunas De ahí va. preguntitas que surgieron cuando lo vimos. ¿Te parece? Ok, sí, Ujú. ok, perfecto. Entonces vamos allá. Em, Ale arranca el programa hablando de que aparato 507 y aparato 493 son aparatos gemelos, en el sentido de que en el primer año del aparato 493 y en el primer año del 507 empiezan con el mismo día de la semana. Sabemos que en LGC muchas veces Alejandra presenta los recursos o presenta actualizaciones y se quedan, ¿no? Hace no tanto que presentó el desarrollo de los días de la semana, pero si se acuerdan como que lo presenta y lo dejó y nada más como que lo incorporamos como variable y ha hecho poquito desarrollo en base a eso, pero no demasiado. Entonces ahora eh, tiempo después, unos años después, podemos ver como que ese recurso como que se activa, ¿no? Como algo muy importante, como un recurso conector entre estos dos aparatos que son sumamente importantes porque, por supuesto, es el aparato que estamos cursando, 507 aparato arreglario. Y el aparato 493 que no solamente es el aparato en el que nace Alejandra Casado, sino que es el aparato en el que se retira el patrón oro de la economía global y se retira y se empiezan a insertar los segundos intercalares, ¿no? Entonces aquí ya le dice, esta sincronización es un parteaguas para que nosotros podamos estar a la altura de lo que está solicitando el campo unificado. Tenemos el privilegio de poder tener una antena extra y poder anticipar un montón de recursos, ¿no? Entonces aquí está diciendo estar a la altura de lo que está solicitando el campo unificado. Entonces, eso está como un poquito de lo que estábamos hablando hace poco, ¿no? Hace un ratito. Las exigencias se vuelven cada vez mayores, ¿no? Como que las licencias de ignorancia se van acortando y las responsabilidades van aumentando, por lo menos en nuestro caso, ¿verdad? Que estamos recibiendo este voltaje de formación. Entonces, bueno, dice eso de que los días de la semana son 7, nosotros tenemos base de 4 en calendaria, porque estamos haciendo una tarea artesanal. Me gustó mucho esa descripción, ¿no? Una base de 4, porque estamos haciendo una tarea artesanal, pero ahora lo que estamos viendo es que todas estas variables con las cuales hemos estado trabajando por años se empiezan a sincronizar de una manera muy clara y muy visible y muy comprensible, ¿verdad? Aquí vemos la constante entre el 1969 y el 2025, siendo los 2 años asume. Estamos viendo el 20454, que estamos hablando de la recreación del filtro, ¿no? O la administración de los destinos, también se podría leer de esa manera. Aquí podríamos hacer alusión también a la conexión que tiene el 2026 con el 1582, que es el aparato del año de la anomalía. Y entre esos 2 años tenemos 444 años, ¿verdad? Y en cada punto del aparato vamos a tener esa relación con cada año respectivamente de cada aparato. Pero también aquí hay otra cosa que él menciona, es que el, el 5.4, que al momento de nosotros empezar a desarrollar la tabla y empezar a ver la tabla y a incorporar todo el desarrollo del LGC dentro de la tabla, porque bueno, no que nosotros lo incorporemos, sino que vemos cómo se incorpora de una manera extraordinaria, podemos ver el parámetro 54 también por qué siempre ha sido tan importante, ¿no? En el desarrollo y bueno, y en general en su rol global, siempre ha sido el código 54. Pero para mí,
bueno, antes de seguir, siempre el recordatorio de dejar la cuarta cardinalidad flojita, la neurología flojita, no forzar entendimiento, y no forzar como cerrar en la comprensión o los conceptos. Es importante dejar el intérprete libre y abierto y no cerrar la interpretación. Entonces, si hay algo, siempre va a haber miles de cosas en el GC que no vamos a comprender y está bien, dejar la cuarta cardinalidad flojita. Entonces, personalmente, a mí no es como que lo pueda explicar demasiado, pero sí se me acomodaron muchas cosas al momento de mirar la, esta parte, ¿verdad? De los espacios en negro, cómo van, cómo se van desarrollando. Y al momento de llegar del 169 al 172, que como ya sabemos, Alejandra describe la relación entre estos espacios en negro con los respectivos aparatos y los años, ¿verdad? Que este sería el aparato 488 y así sucesivamente. Este año, o sea, este aparato que es el 493 es donde, o sea, tiene ese quiebre más profundo la tabla. Y ese quiebre más profundo en la tabla precisamente es en el nivel 4 y 5, ¿sí? Entonces aquí Alejandra agrega ese detalle a su descripción respecto del 54, ¿verdad? Entonces ella dice que el punto más crítico llega en el asimila por esta cuestión también que estamos hablando de la relación de los 444 años y porque dice, se van a activar todos los recursos de lo que ya hemos preparado para recibir en la vida real. O sea, todo lo que hemos venido haciendo todos estos años, es como que ahora sí, a ver, de qué manera cada persona, todas estas cosas se van a empezar a activar y de acuerdo a la configuración y a los alcances de cada uno, lo vamos a poder poner en marcha y lo vamos a poder poner en utilización, ¿verdad? Este, en el día uno de un año asimila el negativo del aparato es 10.095. Eso significa el reset de la barra tal. La barra tal, recientemente Alejandra la viene describiendo como la barra del financiamiento. Pero aquí también menciona, 50 es la estructura que va a estar respaldando ese código, tanto de subatómica hasta la anatómica, porque vamos a tener que extraer recursos de antimateria. O sea, barra tal es 951. Es estar jalando recursos, es estar jalando actualizaciones de antimateria. Es lo que nos habilita estar haciendo eso. 9 tiene que ver con una actualización. 5 tiene que ver con una administración de esa actualización. Entonces, ¿y la actualización de dónde va a venir? Pues por supuesto que de antimateria, ¿verdad? Entonces es a ¿Y el estar 50 de dónde sale? El 50 sale del negativo del aparato en un día uno de un año asimila. ¿Ves? Porque tenemos 1095. ¿Sí? Sí, gracias. Aquí vemos el 50 y el 591. Entonces, aquí empieza a hablar de que ya poco a poco nos vamos a empezar a guiar más por la antena y en anticipación que por la memoria de lo ocurrido como veníamos funcionando antes, por el tema de créditos, por el tema de financiamiento, por el tema de lo que tú quieras, ¿no? De la maduración del código, del estado de conciencia de la estrella, tal. Todas esas cuestiones, el código estaba puesto en RAW, estaba puesto en los memoriales, estaba puesto en los contenidos, estaba puesto en el instinto. El instinto, recordemos que tiene que ver con el memorial, con los memoriales que nosotros pactamos para poder existir materialmente como previamente somos una partícula, para poder existir tenemos que hacer contratos con los marcos y las memorias de esos marcos para poder existir, lo que conforma nuestros instintos. Pero ahora, si nuestra antena está activa, y configuramos nuestra antena 2023 lo mejor que pudimos, va a estar funcionando, vamos a poder estar
más en anticipación, con más aire en el cono, lo cual no nos hace exentos de que se nos mueva el cimiento, porque ahorita lo que más está moviendo es eso. Em, entonces, en este programa, Ale hace muchísimo énfasis en la falla, ¿sí? Em, entonces, si logramos utilizar más la antena que o sea, las memorias también lo vamos a utilizar, pero para hacer registros y reinterpretaciones y para otras cosas, pero no para guiarnos. Lo que realmente va a estar guiando es la antena, ¿sí? Entonces, si podemos estar haciendo esto, vamos a poder estar capitalizando lo ocurrido y vamos a poder estar viendo en cada falla un tesoro, en cada falla una oportunidad. Porque si es la memoria la que está aprendida, en cada falla lo que vamos a encontrar es frustración. Entonces, ahí me pareció súper claro la manera en que Ale lo describe, ¿verdad? Para poder cada uno internamente poder identificar de qué manera estamos funcionando más o menos, acordándonos de que nada es malo, nada es bueno, simplemente estamos registrando para registrando fallas para mejorar. Pero esto es como súper base y súper estructural de decir, a ver, si me encuentro con una falla tanto propia como ajena, ¿qué me tira? ¿Me tira, oportunidad o me tira, frustración? ¿Qué me tira más? ¿Sí? En lo personal, la fricción no deja de estar. La fricción está porque hay una disonancia, hay una descarga química, reactivos, ¿verdad? Que neutralizar montones de cosas. Eso sí, pero es en otro nivel, en el nivel del observador. ¿Qué va a estar haciendo el observador? ¿Qué le va a estar tirando? ¿Frustración o le va a estar tirando capacidad de respuesta para tomar eso como una oportunidad de mejora? ¿No? Entonces, eso a mí me pareció súper útil, ¿no? Este, entonces, en resumen, si la antena está prendida, oportunidad. Si me estoy guiando más por el memorial, me va a tirar frustración, la falla. Eh, Esta parte de fallas y faltas, estaría de pronto bien decir la falla es como el error y las faltas son como que, Lo que como no cuando es, lo uno, que no, lo que no está. Entonces, las faltas es más lo que uno difícil, cree que le obviamente. falta, pero en la vida lineal lo estamos hablando en cuál escala. No, pues es que obviamente cuando estamos tratando con el eje C, rara vez vamos a estar tratando con lo lineal, ¿verdad? Porque lo Ujú. lineal, la mejora de lo lineal y de la vida personal viene como consecuencia de toda la comprensión y la construcción de conceptos que estamos haciendo en otras escalas. Entonces, claro que nuestra vida mejora, pero la mejora es indirecta, o sea, porque no estamos enfocados ahí, estamos enfocados en el código en antimateria porque el código en antimateria es lo que está generando que algo exista, ¿no? Las estructuras. Entonces, si nosotros en el LGC se trata de eso, se trata de las estructuras que permiten que algo exista. Yo estoy participando para las mejoras de esas estructuras en general, no específicamente en la mía, pero obviamente que si yo tengo todo este andamiaje en mi parte abstracta, indirectamente mi vida va a mejorar. Pero acordémonos que mi vida tiene, se lleva a cabo en un campo colectivo, ¿sí? Por eso es indirecto. Es el campo conectivo, la cuarta cardinalidad, la que termina de hacer la sincronicidad entre mi arquitecto y el resto de los arquitectos para hacer un algoritmo sinfónico y que vaya mejorando la calidad del código interactivo, ¿verdad? Pero la mejora de la vida personal es más indirecta, porque el enfoque es en la estructura. Por eso, pero enfocados en la estructura, en una escala diferente a la anatómica. Entonces, la falta, ¿uno simplemente se la deja al arquitecto o cómo es lo de Es detectar fallas y registrarlas. faltas? Registrar, o sea, cuando hay una falla, generalmente hay una fricción, hay un malentendido, no sé, hasta un accidente, la falla se puede expresar de mil maneras diferentes, ¿verdad?
Entonces, cada persona, de acuerdo a los recursos que tenga integrados, de acuerdo a qué tanta capacidad de respuesta tenga la persona, de qué tanta capacidad de comunicación tenga la persona, muchas cosas van a influir, muchas variables, para poder tomar esa falla como oportunidad en lo lineal. Pero si no, si yo no puedo tener una capacidad de respuesta, entonces lo único que voy a poder hacer es observarlo, como hacer una especie de retracción y observar y registrar, ¿sí? Entonces ahí también va a depender qué tan, porque todos tenemos esta parte del traumado y el traumatizado, pero unos tenemos uno más fuerte que el otro, o a veces más uno más que el otro. Hay variables, ¿verdad? Entonces, esta cualidad como del traumado, al momento de encontrarse con una falla, lo que va a hacer es que se va a retraer, se va como a medio paralizar y se va a quedar nomás observando, porque está usando otra parte de su octava y está todo bien. El traumatizado tiende más como a ser más confrontativo, a tomar el toro por los cuernos, a hacer más capacidad de respuesta. Pero hay variables dependiendo de miles de cosas. O sea, porque, por ejemplo, si yo tengo una fricción con una persona que tengo más confianza, puede que tome un poquito más el perfil del traumatizado, que es el que es más confrontativo, el que tengo más capacidad de comunicación. Pero si es una fricción con una persona que tengo menos confianza, tal vez tome más el perfil del traumado, que me abstengo, me retraigo y recalculo acá en el cono y después, ¿verdad? Entonces son muchas las variables y pues va a depender de las capacidades de cada persona. Pero en esencia, registrar una falla, independientemente de la reacción que tengamos o la acción que tengamos en lo lineal, el registro de la falla es lo importante. El registro, o sea, el registro vendría siendo la parte de la observación, ¿verdad? El observador diciendo, ok, estoy mapeando una falla. Puede ser que sea propia o puede que sea ajena, ¿verdad? Pero aquí más adelante se desarrolla un poquito más lo de la falla. Entonces, en cada falla, si en cada falla se está aprendiendo la memoria, en cada falla hay frustración. Entonces, esa frustración o rechazar la falla se puede manifestar tanto como autorrechazo. Esto es otro indicador también súper importante, ¿verdad? Que me parece muy útil en la vida cotidiana. Rechazar a otro es la exteriorización del autorrechazo. O sea, o me estoy, si tengo bloqueada la falla como oportunidad, voy a estar o rechazándome a mí mismo o exhalando ese rechazo hacia otro. ¿Por qué? Porque he fallado en el flujo de señales. Sí, esa es una falla de otra categoría. Fallar en el flujo de señales es otra categoría, porque estamos hablando de una falla a nivel del procesador, el procesador de señales. Entonces, el procesador procesa señales y si mi procesador no tiene bien diferenciadas las escalas, no tiene bien diferenciadas las partes de la octava, eh, la cualidad de cada cardinalidad, todas esas cuestiones, el intérprete, todas esas cuestiones, entonces voy a fallar en el flujo de señales. ¿Qué va a pasar? El flujo de señales es constante, pero si yo no estoy con un procesador ejercitado, con un observador activo, con un intérprete activo, todas esas cuestiones, el flujo de señales va a ser y va a ser, o sea, va a caer directamente así como viene. O sea, no va a haber un preprocesamiento antes de que impacte la señal. Entonces, eso también se manifiesta en fallas, ¿no? Pero bueno, ahí ya podríamos hablar de que estas mejoras en el código solar lo que están agregando son precisamente esos como amortiguadores, ¿no? Es que nuestro caso es muy diferente porque nosotros estamos teniendo conciencia solar activa. Entonces, muchas de estas cuestiones sí las tenemos que aprender a hacer como tipo manual. Cuando otras personas que tienen esas licencias de ignorancia, pues tal vez simplemente les va a funcionar, les va a empezar a funcionar mejor. ¿M? Y van a tener otro tipo de interpretaciones de por qué les están funcionando mejor las cosas.
Entonces, este tipo de falla es imperceptible para poderla rutear a escala social. Entonces, aquí se habla de la culpa. La escala social, ¿cómo exhalo esa presión cuando hay una falla? ¿Cómo exhalo esa presión del sistema nervioso? Culpar, culpar, culpar y exhalar toda esa presión para afuera. ¿Sí? Entonces, aquí introduce este nuevo concepto que me pareció buenísimo de, en lugar de lupar, de culpar, lupar. Lupar al otro, lupar al otro, lupar al otro, ¿no? Si tenemos la antena prendida, eso es lo que vamos a poder hacer, vamos a poder lupar. Pero la única manera que vamos a poder lupar es si ya no tenemos conflicto con el defecto propio. Súper, súper importante esa parte, ¿no? Porque obviamente, si me da conflicto mi propio defecto, mi propia falla, ¿cómo voy a esperar que la del otro no me dé bronca? Es imposible, ¿verdad? No voy a poder ¿Podrías, lupar al otro. podrías abrir el concepto de lupar, por favor? Ajá. ¿Te acuerdas que Ale cuando decodifica el concepto de culpa, porque lupa y culpa tiene las mismas Sí. palabras pero en diferente orden? Entonces, Mm. lupar, en lugar de culpar, es como simplemente exhalar una presión. Pero cuando activamos esta función de lupar es el detalle, es ralentizar. Para empezar, tenemos que no tener rechazo hacia la falla. Porque si tenemos rechazo a la falla, no vamos a poder prender ninguna observación ni nada. Porque lo único que vamos a tener va a ser reactivo y rechazo hacia la falla. Entonces, si yo tengo rechazo y reactivo hacia la falla, pues claro que por supuesto que no voy a poder, ralentizar nada ni mirar nada con detalle. Eso sería lo que significa lupar. Poder parar a mirar con detalle lo que está pasando, ¿sí? El defecto en el otro y que no me genere bronca, que no me genere esa necesidad de tenerlo que culpar. Pero para poder lograr eso con el otro, primero tengo que tener muy bien mapeado y aceptado mi propio defecto, ¿verdad? Que es lo que me permite estar existiendo. ¿Se acuerdan que 8-7 también Alejandra lo relacionaba bueno, es que es error, ¿verdad? La palabra error. Octava gravitatoria, error, porque necesitamos eso para poder existir. Entonces, si yo tengo conflicto con el error, que es lo que me permite poder existir, porque lo único que puede ser perfecto es la partícula en antimateria, en desdoblamiento primario, ¿sí? Entonces, desdoblamiento secundario tiene otras connotaciones completamente diferentes, se precisa, pero cuando estamos hablando de error desde las estructuras espaciotemporales, es una cosa técnica, es una configuración de separación de la totalidad. No estamos hablando de un error humano, estamos hablando de error estructuralmente hablando. Porque como partícula me separo de la totalidad y para poderme separar de la totalidad necesito fragmentarme y esa fragmentación, técnicamente hablando, es un error, ¿sí? ¿Está mejor o no? Lo de Más o lupar. menos, sí. Ok, seguimos porque lo desarrolla más, ¿ok? Dale. Ok, entonces, si tenemos la antena prendida, vamos a poder hacer esto de lupar, que es detallar. No tener rechazo a la falla, parar y mirar a detalle para poder sacar una oportunidad de eso y poderlo capitalizar. ¿Sí? Ok. Eh, Perdón, pero entonces, ajá. esa mirada que haces del detalle eh, está dentro de lo social. Eh, pues es que está en diferentes niveles. Claro, es que la lectura de la falla se puede hacer en diferentes niveles. Se puede hacer a nivel, sí, social, se puede hacer a nivel personal. O sea, la interpretación social va a tener que ver con los memoriales.
La interpretación personal va a ser de acuerdo a mis preferencias, ¿verdad? La Sí. interpretación neurológica o psicológica va a ser de acuerdo a mis configuraciones nativas psicológicas. Este, la interpretación de la falla a nivel mental va a tener que ver con de qué manera está estructurada mi cosmovisión y qué conceptos tengo estructurados en mi mente. La lectura de la falla desde la conciencia depende de qué tipo de conciencia tengo. Si tengo una conciencia que es foránea, pues voy a interpretar por ahí. Pero si tengo una conciencia solar y tengo recursos solares, entonces mi interpretación de la falla, mi registro de la falla va a ser muchísimo más amplio y muchísimo más capitalizable a otro nivel. Entonces va a depender del alcance de cada particularidad, cómo puede registrar esa falla o qué interpretación le puede dar o cómo la puede, el aprovechamiento que le va a poder dar a esa falla. O si simplemente va a ser represión porque tengo rechazo a la falla. Si tengo rechazo a la falla, probablemente entre en represión de lo que está sucediendo porque no lo puedo capitalizar. Entonces, siempre hay muchas variables, ¿verdad? Entonces, ok, si logramos, lo esencial aquí es esta parte de detectar si tengo rechazo a la falla o no tengo rechazo a la falla. Eso es lo crucial aquí. Porque si eso no lo tenemos claro y avanzamos a otras cosas, no va a tener nada. O sea, es lo más importante es, ¿tengo rechazo a la falla o no tengo rechazo a la falla? ¿Me genera frustración la falla o me activa? Aquí puedo hacer un ajuste, ¿sí? Entonces, si logramos utilizar y capitalizar cada falla para hacer una mejora y una capitalización, va a mejorar la calidad interactiva, que es una de las prioridades a la mejora del código solar, ¿no? Y mejorar la calidad interactiva entre sus contenidos. Porque B444, ¿qué significa? La sincronización de todos nuestros destinos. O sincroniza nuestros destinos o nos destruimos unos a otros, ¿no? Es como el tema del año. Entonces, la tercera dimensión es una estructura y toda estructura tiene que ver con puntos opuestos y complementarios. Socialmente nos han enseñado lo opuesto, a que los opuestos son enemigos. Cuando si lo vemos con otros ojos, cuando algo es opuesto a mí, es probablemente porque ahí hay algo que acá no hay. ¿Por qué? Porque yo soy una partícula que se fragmenta de la totalidad. Esa es otra partícula que se fragmenta de la totalidad y van a tener interpretaciones de esa totalidad distintas. Entonces, generalmente en un opuesto siempre va a haber algo que yo no voy a tener, pero no por eso va a haber no tiene que haber rivalidad, sino que puede haber complementariedad. Eh, los Se reactivos dice van a que los, estar, Denise, ¿sí? se dice que los opuestos se atraen y también Ajá. son complemento, Ujú. Sí, 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 porque el sí, otro tiene lo que a mí me falta y al contrario. sí, 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 sí. Se dice eso también, pero en la práctica, cuando tú atraes a alguien que es opuesto a ti, ¿qué pasa? Mucha fricción, Ajá, sí, mucha fricción, mucha falla, mucha falla, mucha falla. Y como nos han enseñado que la falla es mala, no tenemos capacidad de capitalizar sobre las fricciones. ajá. Eso es como que los detalles que nos están haciendo falta, porque tal vez en esencia la idea, sí, ahí está, pero en la práctica, cuando ya se desenvuelven las cosas, no nos funcionan. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, aquí ya le habla del papelón.
que el papelonero tiene la función de revelar la falla, ¿no? Aquí el gran ejemplo que podemos utilizar es el señor Donald Trump, que es el principal papelonero de este año, que está cumpliendo ese rol de revelar esa falla. ¿Para qué? Para que esas conciencias solares que están dentro del campo unificado puedan recoger esas fallas no propias y poderlas estar registrando, de alguna manera comunicando, y es para que la estructura pueda estar haciendo esas mejoras en base a esas fallas. Pero eso es lo que está pasando, se está develando muchas situaciones que antes se estaban manteniendo ocultas, ¿no? Ahorita lo único que está pasando es que todo está a la luz del día. Esa transparentación de la Matrix de la que Ale hablaba tanto hace, no sé si fue el año pasado o hace unos años, que hablaba tanto de la, ¿verdad? No sé si es así, transparentación de la Matrix, que se empieza a volver todo transparente, las escaleras de Ucrania, ¿se Acá, acuerdan? Ajá, del evento. Ajá, que se ve toda la mecánica de cómo funciona, o sea, increíble. Se está viendo ella todo decía, clarísimo. ella decía, se empiezan a caer los velos. Ajá, sí, 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 tal cual, y eso es exactamente lo que está pasando, solo que Ajá. ahora nosotros lo venimos viendo así de a poquito en anticipación, ¿verdad? Porque venimos acá siguiendo esta señal, pero yo veo que este año eso está pasando o sea, está pasando de manera colectiva, está pasando de manera colectiva y eso es muy bueno, pero bueno, estamos, como siempre hablamos, una falla es tanto un riesgo como una oportunidad, ¿no? Va a depender todo de la calidad, de qué tan elegantemente se va a poder ejecutar todo esto. Entonces, la destreza del crecimiento personal para las personas que tienen un plus en la antena va a ser cuidar de los reactivos no propios. Súper importante esta parte, ¿no? Porque digamos que ya tengo súper trabajado el tema de mis reactivos personales, digamos. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que andar por la vida cuidando los reactivos de los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como yo tengo un poquito más de antena, tengo un poquito más de responsabilidad y no le puedo andar pidiendo a la escala social algo que no va a tener, ¿no? La que ha sido entrenada ha sido yo y la que ha tenido esa responsabilidad he sido yo. Yo no le puedo ir a cobrar esto a nadie, ¿no? Entonces, cuidar los reactivos no propios y lupar al otro, ¿no? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que la evolución particular es optativa, ¿no? La vida social está licenciada y en la vida social lo único que hay es culpar, exhalar el daño y tener esas licencias. Vamos a encontrarnos con cantidades de disfrutadores de la vida en la escala social y está bien, porque esta estructura tiene esas licencias. No, no todos van a tener esta antena extra que va a tener que ver con la participación en la mejora de la calidad del código, en la calidad de la interacción, en la calidad de la infraestructura que permite que todo exista, ta, ta, ta. No lo van a tener porque no tienen ese interés. Y está bien porque ahí no tenemos alcance nosotros, o sea, es una cualidad de la existencia misma, ¿no? Entonces, como tener eso en cuenta, yo creo que despresuriza un poco, pero bueno, en nuestro caso, nosotros despresurizamos hacia antimateria. Mm, No es represión. En nuestro caso, si hemos estado trabajando correctamente con nuestro razonamiento, vamos a tener esa capacidad de poder despresurizar, aunque sea algo, un poquito, ¿verdad? Porque cuesta, obviamente, ¿no? Poquito a poco vamos a ir mejorando todos estos funcionamientos, pero sí podemos como descongestionar un poco, ¿no? Entonces, mira, aquí habla de la represión, que cuando intentan modular, cuando estamos hablando de la escala social, cuando se intenta modular, lo que pasa es que entran en represión, porque no tienen esa capacidad,
de oxigenación en otra escala, porque la identificación está prácticamente y totalmente en lo material, en lo anatómico, ¿no? O sea, la identidad está totalmente puesta en lo anatómico. Entonces, obviamente, que no pueden hacer otra cosa que reprimirse. Y aquí también Alejandra habla de cómo funciona la octava en horizontal y el sistema de compensación. Cuando estamos funcionando en un circuito cerrado, que eso sería una octava horizontal, ¿verdad? Que no tiene conexión, o sea, no tiene una conexión vertical, no tiene una conexión con la fuente, capacidad de actualización y todas esas cosas. Una octava en horizontal solamente lo que va a tener es un sistema de compensación. O sea, lo que yo doy, me lo quito. Ejemplo, una madre que no tiene comida suficiente para ella y para su hijo, y ella no come para que su hijo coma. Ejemplo muy, muy básico. Eso es un sistema de compensación. ¿Por qué? Porque pues, no hay más. Pero si lo llevamos a lo técnico, ¿verdad? Y si hay una conexión en vertical, entonces el recurso va a abundar, siempre va a abundar el recurso, porque hay conexión con la fuente. Entonces no estamos sujetos o sometidos a un sistema de compensación, ¿sí? Em, Interpretar al no yo desde su procesador crea una enorme capacidad de financiar la falla para que ésta se produzca, se devele y motorice la evolución de la escala personal. También esto me pareció súper importante porque ve lo que dice. Si yo puedo, si yo tengo la posibilidad de interpretar al no yo desde su procesador, voy a poder financiar la falla para que se produzca. Y si, o sea, financiar la falla para que se produzca, no reprimir la falla. Financiar la falla para que se reproduzca, se devele y motorice la evolución de escala personal. Y aquí dice, la escala personal es colectiva, siempre que hablo de lo personal es colectivo. Este, la cosa es que al tener conceptos no humanos anteriores a los humanos, las fallas son financiables porque estamos creando mejoras. Y solo podemos crear mejoras a partir de las fallas. ¿Sí? En nuestro caso particular, tenemos ese extra de la antena para poder crear mejoras en otros niveles. ¿Sí? No solamente en la personal. Aquí Ale habla de la interpretación del 29 de febrero y hace mención a la órbita de Venus. Ya ven que Ale ha hablado de que la órbita de Venus tiene una congestión. ¿Por qué? Porque el planeta, antes de dar una vuelta sobre sí mismo, ya dio una vuelta alrededor del Sol. Entonces dice Ale, eso se trata de memorias inyectadas no propias del código solar. Por eso tenemos esa congestión en Venus, orbital 2, y por eso relacionamos al orbital 3 como estrés, porque tenemos una acumulación de memorias inyectadas desde otros sitios, o sea, manipulaciones al código. Entonces, bueno, esa interpretación claramente no es social, ¿verdad? Del estrés, es totalmente estructural. Entonces, la escala social va a estar mostrando cosas que no puede ver, y la escala solar tiene que estar recogiendo todo aquello para crear las mejoras. Y cuando las mejoras ya están aplicadas, ¿qué pasa? En la escala social, o sea, como que todos juntos suben, pasan a otro nivel. Pero lo que sí, lo que en nuestro caso vamos a tener es
esa observación de toda la previa a ese cambio de nivel en la conciencia social colectiva, por decir. Nosotros vamos a poder tener ese otro mega detalle de todo lo previo. Es un desarrollo que no va a ser aplaudido porque nadie puede aplaudir algo que no entiende. Ahora, si el apetito de aplausos es demasiado importante para una persona, entonces su espacio es el ro y no el ri. Hmm. Ok. Aquí habla también y explica del día 118 del año, que es el 28 de abril. El 118 sabemos que es el oganesón, que es el último elemento que tenemos reconocido socialmente y está relacionado a la octava social, la octava del contexto. Aquí dice Ale, la octava que me va a estar grabando 11. Entonces, pero en la fecha tenemos 28 del 4, que es circuito cerrado para nuestro destino dentro de este campo unificado. Porque para funcionar necesitamos un circuito cerrado. Cuando un circuito está abierto, pues no funciona, ¿verdad? Un circuito cerrado es algo que ya puede funcionar. Y cierto que el Toganesón es de LGC. Ajá, sí, es un desarrollo de ¿El LGC. Toganesón en dónde está ubicado? Está ubicado en la columna 31 en Ujú, el nivel 1 de la tabla. Mira, aquí ujú. está. Aquí. ¿Ves? Ahí. Ajá. Mm, Sí. Lo tenemos a la el izquierda ciento del helio. diecinueve. Sí. Izquierda, Ujú, izquierda del helio, ujú, ¿verdad? Y en la columna 31. ok. El Entonces, Toganesón es como una promesa, como... eh, ok, Teganezón es, tiene que ver, o sea, es muy importante porque tiene que ver con la actualización de la tabla periódica. El 118 nos tira 119, pero el 119 no aparece como elemento concreto dentro de la tabla. Aparece como un conector entre materia y antimateria. Es algo que nos va a habilitar la posibilidad de tener ese puente entre materia y antimateria. Esa capacidad de actualización que la tenemos que jalar desde allá y preparar desde allá para que al momento de que condense en la materia no la rompa. Eso es más o menos en Gracias. mucha Ujú, síntesis el Toganeso, ¿verdad? súper. Ujú. Entonces, ese circuito cerrado para nuestro destino dentro del campo unificado, este, en general, la persona no puede actualizar eso si no tiene conciencia solar. O sea, generalmente las personas actualizan eso en su periodo de vida, pero con conciencia solar eso se puede hacer a escala diaria, dice Ale. A escala diaria, o sea, si entramos en un proceso escalar, podemos estar actualizando esto a escala diaria, o sea, el circuito cerrado de nuestro destino dentro del campo unificado. Ya ve, ¿quién va a ser la persona que no va a poder actualizar eso? La persona que dice que su destino está escrito, ¿verdad? Nuestro destino está escrito. A ver, pero si yo tengo conciencia solar incluida y estoy insertado en el campo unificado, entonces tengo capacidad de actualizar mi destino dentro del campo unificado. Importante, ¿no? Pero Aquí es solamente con la habilitación de la conciencia solar, porque sí, de acuerdo a lo que yo he entendido, pues de todos estos conceptos, si hay como un destino ya, em, digamos, marcado, ¿cierto? Por las ujú, memorias del contenedor. Entonces claro, eso se va a habilitar, es como cuando habilitamos esa conciencia solar. ¿Es claro, correcto ese exactamente. análisis? Es exactamente, sí, Ah, ok, exactamente. gracias. Porque, Es cuando podemos reeditar esas memorias, ujú, reeditarlas.
las memorias o el destino? Pues las memorias también, las memorias se reeditan, se reescriben para el destino. Ujú. Mm, a ver, Bueno, las mem- sí, se reeditan. Por Sí, ejemplo, sí, vas bien, pero me gustaría como que lo desarrollaras un poquito más. mm, bueno, lo que yo he entendido en mis sesiones, es, bueno, ay, mira, me está pasando lo mismo, por decir, pero ya con todos los conceptos que yo tengo en otras en otras instancias, puedes reeditar eso Ujú, y darle otra forma para cambiar el futuro, ujú. Reinterpretar las para, memorias. para actualizar, Ujú, actualizarte y el cambio viene solo. ujú, ok. Y todo eso ayuda Ujú, al campo unificado ya en la cuarta cardinalidad, cuando haces eso tú. Ajá, ujú. Es una mejora al campo, es ¿verdad? una Ujú, mejora al campo. claro, sí. Entonces, podríamos decir entonces que esa parte de esa posibilidad que se habilita al momento de tener conciencia solar activada o incluida es poder actualizar a escala diaria nuestro circuito para nuestro destino dentro del campo unificado y esa reedición de las memorias es parte de ese proceso, ¿sí? Para conectarlo, ¿verdad? Para que no quede así. Muy bien. Otra cosa que Ale menciona es que el calendario LGC va a dar saltos de a 15. Eso Eso no lo sí, comprendí. No, ok. Vamos al no, no calendario lo LGC. comprendí. Ay, también tenemos pendiente hacer una sesión para hablar del calendario LGC, ¿verdad? Creo que hablamos de eso Sí, la vez estaba pasada. viendo el evento 42, pero como no tiene imagen, sino solo audio, está Ah, sí. muy, o Y sea, no está escucho bien, mejor la verdad, siempre entonces no. abordar las cosas, actualizadas. Bueno, es que bueno, Ujú, también en los eventos hay perlas y cosas maravillosas también. ujú. Obviamente todo ayuda. Pero bueno, vamos al calendario LGC. Entonces lo que Ale dice básicamente es, por cada año que tenemos arriba del 2012 se agrega un dígito, no, un valor al total del calendario LGC. Entonces, bueno, el calendario LGC es emitido en el 2015, ¿sí? Y la base del calendario LGC es el 2012, 2013, 2014 y 2015. Son 4 años también, ¿sí? Es la superficie de 4 años. Perdón, sí, superficie de No es cuatro dos mil años, diecisiete. pero 3 años. No, es 2015 el calendario LGC. Tenemos que hacer un espacio para ir a ver a detalle la estructura del calendario LGC porque está bonito, ¿eh? Sí, tiene mucho detalle. Entonces hay que hacer el espacio para ir a ver todos esos detallitos, pero sí, es emitido en 2015, que es el 15 de octubre del 2015, es emitido. Entonces, ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, cada día se va agregando uno, obviamente un día, a cada año, que por cada día que pasa, se va agregando uno a cada año. Y todo eso se suma al total de calendario LGC. Entonces, el año pasado, el total del calendario LGC daba saltos de a 14 cada día, porque eran 14 años que estamos incluyendo. Pero, y el año antepasado eran saltos de 13. O sea, el año 2024 eran saltos de 13 porque del 24 al 2012, eran 13 años. Por ahí va la cosa. Del 2023 al 2012 eran 12 años y así, ¿verdad? Entonces, del 2026 al 2012 estamos hablando de una cobertura de 15 años en total. Entonces, el calendario LGC va a estar dando saltos de a 15 cada día.
Sí, hay cositas obviamente que no se van a entender porque no se entiende la estructura del calendario como tal, pero va por ahí la cosa para que tengamos la noción, ¿sí? Sí, porque Denise, me son- gustaría dejar como una duda para verlo en otro momento. Sí. Esa lista que pusiste recién con los años y hay números al lado, cifras al lado, que no sé de dónde salen. Así, le llamamos constantes. Que también cuando vayamos a mirar la estructura del calendario LGC, vamos y miramos eso con más detalle, porque si no, te digo, para hablar Sí, del calendario LGC necesitamos bastante tiempo. lo Y me dejo gustaría, como una duda sí, para ok, desarrollar. para la próxima y también para prepararme con algunos, gráficos y así, para poderlo tener bien claro, ¿sí? Pues cuando tú estés lista para darnos esa clase o esa información, nos dices y ya vamos viendo Ujú. la fecha. Ok, está bien. Tal vez para dentro de la vuelta 2 que yo descanso porque yo tengo tres reuniones por vuelta, pero una de ellas empiezo hasta vuelta 3. Entonces en vuelta 2 tengo espacio para hacer esa reunión extra con ustedes, ¿sí? Entonces nos ponemos de acuerdo para hacer eso, porque sí es importante tenerlo bien claro, lo del calendario. Bueno, muy bien. Bueno, pero estaba diciendo Ale que de 15 en 15, ¿verdad? Sí, que de 15 en 15 15 va a tener archivos, 15 archivos. el total del calendario LGC, va a dar saltos de 15 cada día. Entonces aquí continúa hablando el 28 de abril. Este, entonces cuando ya tenemos el 28 de abril grabado, vamos a trabajar con antimateria. 28 de abril es 118. ¿Y por qué dice después del 118 vamos al 119? Ok, vamos. ¿Qué significa? Vamos a trabajar con antimateria. Vamos a entregarle a antimateria toda esa colección de pero lo eso que ya ya lo hicimos el tenemos. año pasado, ¿cierto? Sí, todos los años lo Porque, hacemos. porque ya el año pasado ya estaba toda la tabla Ujú. desarrollada, Sí, ¿cierto? cierto. Sí, sí, sí. Y entonces, y de aquí en adelante lo vamos a hacer cada año. Si esto ya es, ¿verdad? Algo que va a estar. Pero obviamente, como el campo muta y actualiza, cada año va a ser diferente. ¿Sí? Entonces aquí dice Ale, vamos a entregarle antimateria toda esa colección para que nuestro desdoblamiento primario trabaje con todas esas ocurrencias no propias. Porque estamos hablando del 118. 118, estamos hablando de una octava social del cual yo formo parte y mi circuito cerrado que tiene que ver con mi destino dentro de ese campo unificado, que incluye todas las demás ocurrencias que no son la propia. Entonces, ya tengo ese 28 de abril grabado, entonces pasamos a antimateria a trabajar con todas esas ocurrencias, ¿no? Y aquí empieza Ale a desarrollar el tema del radar y del sesgo. Volvemos a lo mismo, ninguna cosa es mejor que la otra, simplemente que es importante que las dos estén funcionando correctamente. Si mi sesgo está funcionando correctamente, dice Ale, va a ser como un bisturí. Vamos a volvernos muy precisos dentro del campo unificado. Pero esto es si está funcionando mi radar. Mi radar va a tener que ver con todo lo no propio, con todo lo que no es mi preferencia. Eso es con lo que trabaja la antena, con todo lo que no es mi preferencia. Entonces, si yo me quedo clavado en lo que es mi preferencia, en mi sesgo, se vuelve como una pared impermeable. Y no, o sea, no voy a poder incluir nada que no caiga dentro de mi sesgo. Por eso es tan importante las dos. Porque si está funcionando tanto mi sesgo como mi radar, mi sesgo dentro de mi preferencia dentro del campo unificado me va a volver algo muy preciso, ¿no? Entonces, dice Ale aquí, el rechazo que tiene la escala social a las fallas hace que el sesgo se convierta en un muro. Si no hay radar, solo hay sesgo. Y cuando hay radar, en vez de culpar, empiezo a lupar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con las fallas no propias. Pero para esto
ya deberíamos de tener, o sea, esta formación que venimos teniendo de la clonación, ¿verdad? De mapear al otro, no yo, de que no somos espejos, de hacerle un espacio vacío para el otro. Todas estas cuestiones, ¿verdad? También entran en esa misma categoría. Si yo puedo, yo tengo esa capacidad de mapear el procesador del otro sin proyectarme yo en él, entonces voy a poder lupar al otro. Cuando el radar no se pelea con el sesgo, proviene la anticipación online. ¿Por qué? Porque el radar trabaja con todo lo no propio que nos provee el campo unificado. Entonces, es mi arquitecto particular con el colectivo de arquitectos. Ahí hay una conexión. Entonces, hay una comunicación que me va a proporcionar una anticipación. Pero si yo solamente estoy clavado en el sesgo, no tengo radar, anticipación no voy a tener, porque no estoy conectado con todas las ocurrencias no propias. ¿Cómo voy a tener anticipación? Porque no tengo este concepto de que para yo poder existir, necesito, o sea, yo formo parte de un colectivo de partículas, es un colectivo. Este, Aquí habla de la columna 31, que es donde aparece el toganesón. 31:13, pregunta y respuesta. Em, y también aquí habla de que cuando se denomina a la constelación de Andrómeda, se le llama M31. Entonces, ¿cómo es que pasamos de una pregunta nosotros de manera lingüística y de qué manera responde Andrómeda de manera muda, al área muda? ¿Sí? También hace relación a eso. Bueno, Toganesón, columna 31, se ¿Podrías pone ampliar delante. podrías ampliar un poquito eso de pregunta y respuesta del 13 y del 31? Ajá, porque 13 y 31 está en la base, ¿verdad? Estamos hablando del renglón del 1, 2 y 3. Entonces, no sé si se acuerdan al principio cuando Alejandro empezaba a explicar, de las pocas cosas que me acuerdo realmente porque es tanto, ¿verdad? Y tanta actualización, pero eso sí se me quedó muy grabado de que en origen todo está junto, ¿no? Es un andrógeno, ¿se acuerdan que le llamaba el andrógeno universal? Pregunta y respuesta están juntas, o sea, no hay separación. En desdoblamiento primario no hay separación. Pero para que exista la existencia, tenemos que separar la pregunta de la respuesta. Ujú. Entonces ahí es donde encontramos en la base de la calculadora el 1 y el 3 acá. El 1 es el receptor, está en el lado izquierdo, el 3 viene estando del lado derecho, que es donde en el renglón del futuro, ¿no? Entonces, pregunta y respuesta, ¿por qué? Porque el 3 me va a estar guiando cuando hablamos de pregunta y respuesta, porque esa misma línea de 1, 2, 3 em, se puede utilizar de muchas formas diferentes, ¿verdad? Pero como para que la existencia pueda existir, está separada la pregunta de la respuesta para que se pueda dar un proceso, para que se pueda dar una secuencia, si no todo está junto y está pegado. Si hay una separación, hay un proceso, entonces, como la respuesta está en el futuro, entonces se desarrolla un tiempo lineal, se abre un tiempo lineal para que ese proceso entre pregunta y respuesta se pueda dar. Ah, ok. Pero esto es acá en desdoblamiento secundario, donde puede existir esa separación, porque en desdoblamiento primario pues no puede haber eso. Sí, me interesaba todo mucho esto porque pues hoy es 13-1, ¿verdad? Y es muy Sí. positivo. Ujú, gracias, sí. Ujú. Sí. Este, y es que son configuraciones estructurales que, que al final, o sea, terminan afectando la forma en la cual nuestra vida se desarrolla, ¿verdad? Nuestras configuraciones nativas estructurales. Pero es como bien difícil ligar, porque como hay tantas cosas intermedias entre.
una fecha nativa, el día solar nativo y todas esas cosas, hasta la escala personal, hay muchas, porque estamos hablando de entorno y todo lo que está en el medio. Lograr conectar todo eso es como bien, es delicado, ¿no? Es delicado y creo que es un trabajo como bien, bien artesanal y bien particular de cada uno, poder lograr hilar y no transgredir ninguna de las escalas que están en el medio. Pero porque esto que estamos haciendo, esta lectura de 3 y 31 pues tiene que ver con la estructura. No va a tener que ver porque va a depender completamente de muchas variables del campo, cómo eso se va a expresar en cada receptor nacido en esa fecha específica, ¿verdad? Este, ahora, columna 32 Ale hace alusión a esto, ¿verdad? Al que muestra no ve, ¿se acuerdan? 22, 23, 32, el que muestra no ve. Entonces aquí dice, veo todo lo que me muestra el punto ciego de la sociedad. ¿Puedo trabajar con esas fallas que no son propias? Porque si puedo hacer eso, significa que no tengo conflicto con las propias. Si yo estoy en conflicto con mis fallas, viene la falla del otro y es una catástrofe porque viene la despresurización. Si no tengo conflicto con las fallas propias, trabajo con las no propias. No puedo ir a la mejora de las fallas no propias si tengo rechazo con la propia. Mm, bueno, esto se trata de la tabla. Vamos a abrirla. Tenemos 119 y sabemos que que estos son 30 espacios. Pero si le restamos a 30 le restamos el toganesón, que es el detonante, nos quedan 29. Y el paso 29 es el espacio 148 y cae en la columna 2 de la tabla. Esta es la columna 1, columna 2, columna 3 y así. Entonces, el último espacio de la promesa del toganesón cae en la segunda columna. Entonces tenemos 29 y tenemos 2. ¿Qué está tratando Alejandra de explicar aquí? El 29 del 2. Está diciendo que así es como han manipulado nuestro puente de hidrógeno. Eso también, a mí me quedó así volado, ¿eh? Puedo comprender cómo llegó ahí, pero ya, o sea, no pude como ir más allá. Dice, yo trabajo para los hidrogenitos y les tengo que ofertar un constructo seguro para trabajar entre materia y antimateria, donde la identidad primaria, el desdoblamiento primario y el desdoblamiento secundario no son confundidos y cada uno es respetado como lo que es. Entonces, Ale ha dicho esto múltiples veces. Trabaja para el mercado de los hidrogenitos. ¿Para qué? Para que la estrella no muera, precisamente. Porque si la estrella puede atraer más hidrógenos del universo, entonces la estrella rejuvenece. Eh, Dice aquí Ale, habiendo comprendido esta tarea del Toganesón y abordándola, ya estaríamos comprendiendo esta historieta del 29 de febrero y por qué todas esas ocurrencias que van a inyectar a nuestro código solar se acumulan en el orbital 2. Estamos hablando de Venus, ¿sí? 29 del 2. Ahí, porque el 29 del 2, ¿qué es? Es la fecha donde donde insertan la actualización en un año bisiesto, ¿verdad? El 29 de febrero. Es a eso a lo que se refiere. Pero no es como una actualización, sino como un código.
Código Ese foráneo. fue, podemos decir que esa fue la intención originalmente de hacerla en ese lugar en específico, pero Sí, ahora con todos estos ajustes y mejoras que se está haciendo, que le está haciendo el código solar, lo que está haciendo la conciencia solar es administrar todas esas interferencias y capitalizándolas. Entonces, en, en nuestro caso, eso va a seguir pasando, obviamente, dentro del calendario gregoriano. Pero como nosotros estamos manejando con calendaria, vamos a estar gestionando esa actualización desde otro lugar. Sí, como una ok, contención de esa actualización, una cosa así. Este, aquí explica eso de que esto que le pasa a Venus hace que nosotros le registremos al orbital 3 como estrés. O sea, ¿por qué registramos, si somos nativos del tercer orbital, por qué registramos al tercer orbital como un estrés? Eso no pasaría si el código fuera 100% solar, si no tuviera inyecciones foráneas. El orbital 3 no implicaría aceleración del algoritmo. Em, 32 columnas, aquí habla de lo del M31. Denise, Es, esa, ujú, cuando ella habla de universo base 30 es sí. la actualización del código celular en el tercer orbital. Ajá. Sí, 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 es Sí, la conexión directa entre el tercer orbital y Sol. Ujú. Sí, y en el medio tenemos 12 y 21, ¿verdad? sí. Ok, muy bien. Em, si yo rechazo las fallas, no voy a poder ver las oportunidades de actualización. Entonces, les digo que casi que todo el programa de lo que habló fue de la importancia de no rechazar la falla. Este, ok, ahora aquí habla del año 1970, que dice que es el año gemelo del 1969, por el tema de los días de la semana. Entonces, ok, el primer año del aparato 493 es el 1969. El segundo año es el 1970. ¿Qué nos trae el 1970? Dice la parabólica. Tenemos el 9779 dentro de el uno y el cero. Este, y el 2026 dice, el campo unificado nos empuja a una reasignación del yo. Ok, ¿por qué? Porque 26 es eje Y, recreación del eje Y. El campo unificado nos empuja a una reasignación del yo. Nos empuja porque no podemos elegir que no lo haga. O sea, nos van a empujar a una reasignación del yo. O sea, sí o sí. No podemos evitar que no lo haga, pero sí podemos anticipar que lo va a hacer. Em, porque el campo se encarga de regular el sistema nervioso central de todos sus contenidos y hablamos de todo lo que está vivo en el planeta. Entonces, eso es como muy esperanzador, ¿verdad? Porque esa es la única manera en la que nos vamos a poder prosperar. La única manera es si hay una sincronización por parte del campo, porque desde el contenido no vamos a poder lograr absolutamente nada. Otra parte súper importante que menciona Dale acá, aquí sí quiero que se fijen muy bien, fíjense muy bien en los días solares, en los últimos 3 dígitos de los días solares, fíjense. Esto es día 1, vuelta 1, 1970, año gemelo del 2026. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? 165, 166, 167 y así sucesivamente, ¿verdad? Y esto continúa obviamente hacia vuelta 2, vuelta 3, ta, 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 ta. Ok, ¿qué vamos a ver ahora? Fíjense aquí, también quiero que se fijen. ¿Cómo empieza 165, los últimos 3 dígitos? Ahora vamos a ver en la tabla, fíjense,
165, 166, 167, hasta 220, hasta el 2024, ¿verdad? O 224. Entonces, en los últimos tres dígitos del día solar del año 1970 se conectan con estos espacios de la tabla, ¿sí? Hay una sincronización ahí, hay una conexión ahí. Pero todo esto parte de la relación que tiene el 2026 con el 1970, ¿ok? Vamos otra vez para allá. Podemos ver eso, ¿verdad? Entonces, la lectura que Alejandra da de esto es que el reset que vamos a tener, o sea, todo esto que estamos viendo, esa relación que tienen los días solares de ese año con la tabla y que estamos viendo en este año 2000, o sea, la conexión es que estamos detectándolo en este preciso momento, porque eso siempre estuvo ahí, pero lo estamos pudiendo ver en este momento. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué está gestionando esto? Obviamente la conciencia solar, quirúrgicamente. Qué impresionante reset que tenemos hasta ese 224 porque vamos a estar impactando en el 2026 con nuestra antena, con este respaldo. O sea, todo esto que estamos viendo aquí, este respaldo del aparato 493, dice Ale que ese es un respaldo con el cual vamos a impactar con nuestra antena. Este, vamos a estar impactando el 2023, 26. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los recursos vienen de la antena que proviene de la antimateria. Ahora, para no embarrar la cancha, vamos a usar a Ale de ejemplo. La antena de Ale, porque esto lo podemos ver claramente. La antena de Ale impactando el 2026. ¿Por qué? Porque los recursos provienen de antimateria. ¿Sí? Ahora, obviamente, ya si lo pasamos hacia nuestro caso, cada uno de acuerdo a su alcance va a estar haciendo una cosa similar. ¿Sí? Este, ahora, todas esas actualizaciones dice, las vamos a tener que jugar dándole contención al RAW. O sea, lupando fallas no propias todo el año y haciendo silencio. Y encima, haciendo silencio. Porque toda persona que tenga un plus en la antena, el silencio va a ser lo más importante. Y aquí también ella mencionó, el desarrollo personal tiene que ver con lo que soy capaz de callar y el desarrollo particular tiene que ver con lo que soy capaz de describir. Eso no me queda Entonces, claro, Denise. No sí, me ya queda muy sé, claro. ya sé, ya sé. Yo estoy un poquito igual. Me queda muy claro la parte de si yo estoy tratando, o sea, si yo estoy en sintonización con esta señal que, que proviene de área muda y que tiene que ver con escala subatómica, entonces mi desarrollo en escala particular va a tener que ver con lo que soy capaz de describir, ¿sí? Pero para nuestro caso, que tenemos un pelín más de antena, el desarrollo personal va a tener que ver con lo que soy capaz de callar en relación a al cachito extra que tengo yo en la antena. Eso es Eh, específico cua- para nosotros porque tenemos ese cachito extra. Cuando decís describir, ¿sería bloquear? Ajá. Yo diría que sí, Sí, ajá. Sí, sí, sí. bien, Dialectizar. Exacto. sí. Ujú. Sí. Pero entonces, ¿a qué Este, se refiere con el silencio? O sea, ok, en nuestro caso, que tenemos un poquito más de antena, ¿verdad? Que tenemos este tipo de recursos que no son humanos, que tenemos esta formación de construcción de conceptos previos a lo humano, todo esto estructural, todo lo relacionado con el LGC, es no humano, ujú, ¿sí? Que ujú, sí, últimamente termina incluyendo lo humano, por supuesto, pero
es no humano en esencia. Entonces, si yo tengo ese alcance extra, pero empiezo con mi desarrollo personal, tengo que callarme, porque las demás personas no tienen ese alcance. Entonces me Ujú. va a estar operando en silencio a mí. Voy a estar operando todo eso en silencio, pero la otra persona no tiene por qué sostener algo que no tiene responsabilidad de sostener, porque es mi responsabilidad de dar contención a esa persona que no tiene ese pelín más de alcance que tenemos nosotros en la antena. Entonces, O sea, nosotros tenemos la resonancia, por eso tenemos ese pelín más de alcance. El otro no tuvo la resonancia. Entonces, ¿cómo le voy a insertar yo todo un conocimiento que al otro no le resuena en la tripa? exactamente, Sería así, ¿no es cierto? tal cual, tal Por cual. Ella dice ejemplo, algo así porque la escala subatómica no se puede forzar. O sea, no. no, es como no se puede, no me sale la palabra, eh, no se puede, Imponer, forzar, sí, claro, es ay, optativa. como hacen las religiones, predicar, Ah, sí, 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 reclutar. claro, claro. Para mí Por el ejemplo, silencio pasa medio por ahí y porque inclusive cuando estábamos hablando de la falla, eh, el lupado que uno hace de la falla lo hace en silencio, no vas a la Sí. confrontación, Ujú, a ujú, señalar la falla del otro. ujú, sí. Me Pero parece, yo interpreté el silencio desde ahí. también, claro, 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 claro. Ahora, un extra sería en el momento volverlo en una oportunidad. En lugar de Claro, confrontar, oportunidad de mejora. sí, sí. sí, sí. Por ejemplo, a mí me pasó algo hace 2 horas. Vinieron todas mis hermanas y todo, lo puedo relacionar porque Sí. este, yo le digo, ay, me mandaron que feliz vuelta al sol. Otra vuelta al sol, ¿verdad? Felicidades. Compañeras en el Face de la lógica. Y una de mis hermanas, que es muy católica, dice, con un gesto de desaprobación y de así, con la cara, está a un lado de mí, me dice, ay, yo no sé quién inventó eso, así con un asco. Entonces yo dije, em, bueno, pues porque en realidad estamos sobre un planeta y el planeta está alrededor del Sol, nada más por eso. Pero yo con tranquilidad y me acordé de esto. Punto, ya. Y ella se quedó con eso, dije, bueno, eso es de ella. Y yo nada más le dije eso y calladita me callé. Pero no lo va a entender, ¿verdad? Pero sí logré expresar nada más eso y ya, porque es una realidad y es una verdad que no me pudo refutar ella. Y ya, Ese no se ejemplo puede hacer está uno, perfecto, ese no ejemplo se está puede hacer perfecto. más, ¿no? Sí, Sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Y lo importante también ahí que se puede registrar el reactivo, ¿verdad? Como el Eh, estado de mi reactivo. Ujú. Eso iba a sí, decir yo, sí, que ahí se pudo registrar. sí, yo no lo hice como reactivo, sino que pensé bien y yo con mucha calma le dije, sí, estamos orbitando alrededor del Sol sobre un planeta. En realidad Wow. gestionaste el reactivo del otro. Como que con una verdad, Claro, lo pudiste gestionar porque pudiste ver desde qué lugar te habla o desde qué lugar lo expresaba ella, pero no le entraste a explicar que así, que esto, no, 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 es tranquilo, le fuiste diciendo que también el planeta gira alrededor del Sol. que eso es una realidad. Ujú. Claro. Sí, muy bien, Ujú. me fue bien. Súper. Pero dice que en antimateria sí se debe hablar, que quedar calladitos en Ah, el... sí, sí, porque ok, si estamos desarrollando nuestra identidad en antimateria, ¿verdad? Estamos hablando de la escala subatómica. Cuando recibimos actualizaciones o cuando recibimos una señal,
es en mudo, es en área muda. Entonces, si tú te fijas, lo que Alejandra estaba intentando hacer todos estos años es mejorar su descripción de eso que ella recibe en esa Sí. escala. Entonces, su desarrollo particular tiene que ver con su capacidad de comunicar más claramente cada vez, ¿sí? Es Pero eso un es en poco lo que escala estamos haciendo particular. nosotros acá. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros acá, exactamente. Estamos tratando de ejercitar y desarrollar nuestra escala particular, exactamente. Pero esto es en este entorno donde compartimos esa misma resonancia, ese mismo interés, ese mismo cachito más de alcance y nos podemos entender, obviamente. Entonces, ok, este es un espacio para eso. Pero en No, otro no hacemos marco, proselitismo. Era la palabra que quería decir. oh, Proselitismo. proselitismo. Ok, ok, ok. Sí, está. Sí, sí, sí. Pero entonces, si sacamos esto y lo ponemos en la mesa de las tías religiosas, obviamente que ahí no estamos hablando de desarrollo particular, ¿verdad? Estaríamos hablando de desarrollo personal. Entonces, en la mesa, mira, y más bien es al cono. Ajá. Está apagado tu micrófono. Sin embargo, yo acá me quedé calladita, pero sí bajé algo. Pero, y no te sentiste reprimida tampoco. Ni 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 el reprimida, ni reactivo, ni atacada, ni represión. reactiva. Ujú. Ujú. Sí, eso fue Sí, importante. súper bien, súper bien. Sí, porque todas aquí, todas mega súper religiosas. Yo soy la de la condenada y el diablo aquí. Sí. La Por evolución acá particular no igual, es... tú, por acá Ah, igual, porque perdón. tengo una madre súper religiosa y cree que tiene al mismísimo demonio de hija. Sí. Ay, ay, ay. Lo en toda parte. Hay Ya muchísima sé. gente muy religiosa, ¿eh? Muchos jóvenes también, me sorprende. Pero Sí. ahora por miedo, porque como está, no tienen con qué gestionar la realidad o la información, pues se van y se encapsulan para no entrar en el caos y no atenderlo, porque Dios los va a salvar. Yo pienso, muchos Ok, jóvenes. vamos, Ajá. vamos. Este, la evolución particular no es obligatoria para el campo unificado, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo hace ratito. Se ofertan destinos para poder venir a disfrutar la vida masivamente. Entonces, hay disfrutadores de la vida, por eso calladitos nos vemos más bonitos. La maduración en escala personal tiene que ver con lo que soy capaz de callar y para callar sin reprimir, yo necesito la escala particular activa, porque si no callarse se convierte en represión. Me callo, me anulo y dejo que la escala social se manifieste. Este, pero si tengo la escala particular activa, ocupo el lugar del observador y puedo no participar, pero puedo estar lupando. Entonces, lupar también tiene que ver con no hacerse cargo de lo no propio. También eso es súper importante, ¿verdad? Porque una cosa es lupar al otro y buscar la oportunidad de la mejora sin recargarse uno de algo que no es propio también, ¿verdad? Ese sistema de la octava horizontal, ese sistema de compensaciones, era de esa manera, de que no, si tú tienes más, entonces, y más de lo que sea, ¿verdad? Más inteligencia, más lo que sea. Entonces es tu responsabilidad compensar para el que no la tiene, una cosa así. Pero como todas estas novedades se empiezan a activar, ya no es eh, condicionante utilizar ese sistema de compensaciones. Entonces ya no tengo que hacerme cargo de algo que no es propio porque tengo esa capacidad de posicionarme en otro lugar de la octava, en el observador, y lupar y permitir que el campo se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo y no me confundo con el campo también yo. No me confundo con que yo soy el responsable de regular algo que está desregulado todo el tiempo, no. Simplemente lo que está en mi alcance y lo que no, pues ahí lo tendrá que regular el campo. Sí, porque si se Es, pone, sí, perdón, si se pone una
ahí a platicar con una persona que tiene esa creencia de que hay millones, pues ¿te imaginas? Así me imagino, pues no. Es entrar en conflicto. Ajá. Entrar en discusión. Y lo que nosotros quisiéramos es más bien hacer una mejora, no discutir. Entonces, si la persona no hay una apertura para crear una mejora, o yo no tengo la capacidad de crear la mejora, entonces Sí, sí, sí. mejor silencio. Sí, y se cayó ella y me callé yo porque dije, estamos sobre un planeta y da la vuelta al sol. Y ella no lo pudo refutir, ni yo. No, muy padre, muy bien. Sí, muy claro. Ujú, Buen ejemplo. ujú. Habitamos un mismo campo unificado dentro de un sistema de compensaciones que balancea todos nuestros sistemas nerviosos centrales de manera simultánea. Obviamente el sistema de compensaciones sigue estando activo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no van a tener estos alcances y estas capacidades de la gestión de la octava en vertical, ¿verdad? Exacto. Entonces van a estar Es- sujetos a ese sistema de compensaciones y pues todo bien, porque si el código está funcionando bien, entonces ese sistema de compensaciones va a estar funcionando mejor que antes. Entonces, todo bien. Ese Em, algoritmo de la abuela paterna, ¿a qué se refiere? sí, ok. Al día de la grabación del programa, los días de vida de la abuela paterna eran 47054. Tenemos el 507 adentro de 44. Entonces, aquí lo clave es lo que dice aquí. Está describiendo eso exactamente, o sea, la sincronización de los destinos en el aparato 507, pero aquí aclara algo, dice, tengo las riendas del ancla de la abuela, no los reactivos de la abuela, ¿sí? El ancla, ¿por qué el ancla? Para poder entender lo que Alex está tratando de decir cuando dice que tiene las riendas del ancla, es porque está entendiendo que para poder proyectarse en este campo unificado necesita pactar con las memorias del contenedor e insertarse dentro de un clan. Entonces, al momento de insertarse en un clan, tú pactas con ciertos memoriales para poder tener ancla, para poder existir. Entonces, por eso ella dice el ancla. Tengo las riendas del ancla, pero si yo no tengo este concepto claro, lo que voy a tener son los reactivos de esa ancla, de esos memoriales con los que yo pacté, ¿no? Eso es lo único que desarrolló, no hablo mucho más de eso. Solamente también dijo, y es, cuando estamos hablando de la abuela paterna, o en este caso de la abuela paterna de Alejandra, estamos pescando defectos en la estructura, no estamos resolviéndole ningún conflicto a la abuela. Dice, para eso están las terapias familiares y todo lo que tú quieras. O sea, aquí no estamos haciendo eso, aquí estamos pescando temas estructurales, ¿sí? Nada más. O sea, la métrica y la variable de la abuela nomás nos manda a donde tenemos que ir a ver en la estructura, ¿ok? Em, la falla para mí representa capacidad de oportunidad de mejora y la sincronización es responsabilidad de la escala subatómica que después se expresa en el campo unificado magnificado, pero previamente, o sea, es algo que tiene origen en la escala subatómica y que después acá abajo todo el mundo va a decir, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿De dónde vino todo esto? Bueno, ¿verdad? El algoritmo de Mendeleev termina en 708.8 y el 1 de enero en 708.9. Entonces tenemos 7.9 y adentro tenemos 800. Adentro de 7.997. ¿No? Y luego también tenemos el 789 que es la escala particular. Ale habla del registro civil del sistema solar, el que es el 8 que ha hablado de esto en otras ocasiones, donde menciona que ya las ocurrencias que se quieran expresar aquí tienen que pasar sí o sí por el registro civil. O sea, no se pueden brincar el peaje y proyectarse aquí en anónimo, ¿no? Entonces, todos reseteamos juntos. Aquí hay un reset, ¿verdad?
Todos reseteamos juntos, pero no significa que reseteamos y todos iguales, ¿no? Obviamente vamos a resetear de acuerdo a nuestros propios alcances. Y lo importante no es el alcance, si es mucho o poco, si es grande, chiquito, sino el equilibrio dentro de mi alcance. Lupar al otro, respetar al otro, porque la escala subatómica no se puede forzar, opera sobre laxos y no tiene requisito, no tiene requisito evolutivo cuando estamos en desdoblamiento primario, no hay requisito evolutivo, ¿verdad? Entonces, una persona disfrutadora de la vida se proyecta aquí directamente desde antimateria sin requisito evolutivo. ¿Todo bien? No, necesitamos aprender, o sea, si comprendemos estas cosas, vamos a empezar a tener menos fricción con los disfrutadores de la vida. Y esos disfrutadores de la vida van a rellenar todas esas escalas intermedias, que nosotros sí sabemos cuáles son, las van a rellenar con creencias, porque no pueden no hacerlo. Ok. Es un reto. Tenemos la gran oportunidad en nuestra historia solar de poder tener un código tan maravilloso que activar. De eso se trata este año. Estamos activando un código increíble, porque antes de ser un colectivo de personas, somos un colectivo de partículas. Y cada hidrogenito del universo es un potencial de un universo distinto. Esa parte me gustó mucho. A ver, otra vez. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, Dice, sí. Cada eh, hidrogenito del universo es es un un potencial potencial. de un universo distinto. Ujú. Entonces, si estamos Wow. respetando esa escala, la escala subatómica, ¿verdad? Y estamos construyendo conceptos claramente, razonando todas estas cosas, los recursos llegan en abundancia, pero el resto del mundo no va a saber desde dónde van a llegar. Dice, pero el resto del mundo no sabrá de dónde nos está llegando. Esto es lo más bonito porque de pronto, silencio. Esa actualización es en silencio. Y si no se ejecuta en silencio es porque hay reactivos dominando el área. Ahora, está bien si reactivo dominando el área. Fíjense que no es lo mismo que haya reactivos dominando el área a reactivar dominando el área. Porque si estoy reactivando dominando el área, estoy haciendo una operación quirúrgica para hacer una mejora. ¿Sí? Porque el reactivo es ¿para qué? Para develar la falla y hacer la mejora. Nada más. No estoy activando la falla nomás por activarla y hacer caos. No, no, no. Estoy dominando el reactivo para quirúrgicamente hacer la mejora. Les digo que hablo de la falla todo el rato. Tengo que tener el concepto de qué es la falla y para qué sirve, porque si interpreto la falla desde la escala simbólica y lo que es para la sociedad, me va a tirar frustración y me va a tirar fracaso. Si me tira fracaso y frustración, claramente no estoy listo. Ahora, si entiendo para qué sirve la falla, voy a aprovechar todas las fallas como oportunidad. Y eso significa que mi antena está funcionando. Ujú. Y la memoria se usa para hacer registros. Registros que se actualizan a escala diaria. Eh, Aquí vuelve a reiterar, alimenten al intérprete. Quien alimenta al intérprete alimenta al radar y quien alimenta la interpretación alimenta el sesgo. Si Wow. yo respeté al intérprete, la interpretación puede volverse un bisturí, pero solamente con el intérprete abierto y comiendo todo el rato flujo de señales. Por eso se habla tanto, 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 tanto de dejar abierto, dejar abierto, dejar abierto, porque nuestra neurología lo primero que quiere hacer es cerrar y asociar. Y ahí ya nos cagamos en la señal, porque ¿cómo vamos a asociar una señal inédita de algo que no tiene que ver con nada humano, con un memorial humano? O sea, es un sinsentido, ¿no? Entonces, el intérprete abierto alimentando al intérprete con qué? Pues con conceptos,
aclarando conceptos, detallándolos, para que nuestra interpretación se vuelva un bisturí. Entonces, ahí no hay conflicto entre sesgo y radar, ¿verdad? Obviamente con conciencia solar. Esto solamente se puede hacer con conciencia solar, este, y cada uno con su licencia de ignorancia y con sus alcances va a hacer lo que tenga a su disposición con todos estos recursos. Y después el campo va a compensar porque el campo busca equilibrarse, ¿verdad? Ahora, ¿qué lugar vamos a estar ocupando cada uno de nosotros dentro de ese equilibrio? No sabemos. A ver dónde nos ponen. Este, mm, entonces, conexión y comunicación. También se acuerdan que Alejandra habló de que prefiero perder la comunicación que la conexión. ¿Se acuerdan? Ujú. Conservo mi conexión, aunque pierda la comunicación, ni modo. Ya después, ya después comunicaré, pero la conexión no la voy a quitar de la prioridad. Este, lo que me digo no es igual a lo que digo. Obviamente esto es porque el eje RI es intransferible. Entonces, todo lo que yo tenga en mi eje RI, voy a hacer mi mejor esfuerzo por comunicarlo, pero pues jamás va a ser lo que lo que está realmente, puramente ahí, ¿no? Entonces, a ver, si lupea algo, aquí dice, por ejemplo, si lupea algo como decible, pero no era decible y algo estalló, ¿qué hago? Pues bueno. Aquí dice, qué gran oportunidad de recopilar fallas. Es un ejemplo, ¿verdad? De que Lupe, como que, ay, sí, sí puedo decir esto, no pasa nada. Y lo dices y saltan reactivos por todos lados. Dices, uy, retracción y recopilación de fallas. Pero por eso es tan importante estar siempre activos, atentos, mapeando el contexto, mapeando a los demás para ver cómo actuar, qué decir, cómo manejar. O sea, es un arte interactuar con otro, porque es otro y no va a tener las mismas preferencias. Entonces, por eso dice, se va a tratar de los reactivos del otro, pero para eso necesito el radar, no mi sesgo. Con mi sesgo, lo único que voy a hacer es reactivar a todo mundo. Voy a pasar por la vida de todo el mundo reactivándole a todo mundo. Y hay personas más reactivas que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo amigas de años que yo sé exactamente dónde están sus reactivos. Entonces, sé perfectamente cómo comunicarme con ellas. Perfectamente. Y no las reactivo, pero hablan con otra persona y se les activa todo, ¿no? Entonces es un arte eso. Ok. em, Todo un arte, sobre sí. todo cuando los cumpleaños de la familia. Ay, Pero no, es que todo sí. salió bien hoy, todo salió Está bien. pesadísimo, pesadísimo. Sí, hice bien la tarea Sí. y no Ok. tengo carga, y no tengo carga. Ujú. Ok. Ay, perdón. El algoritmo de la abuela paterna se lee pura y exclusivamente como conflictos de la estructura. Estamos resolviendo conflictos de la estructura espacio-temporal. Entonces, si hay conflictos que de la abuela, que familiares, que todo eso en el ámbito terapéutico, todo bien, cada cosa en su marco, ¿verdad? Este, cada cosa en su marco significa, pues, ¿verdad? No voy a sacar de contexto algo que tiene que ver con la estructura y ponerlo en lo personal, me voy a reventar. Y bueno, aquí empieza a hablar del dolor. Permítanse el dolor, permitan doler al dolor, permitan observar dónde está, porque va a haber mucha actividad y puede que haya muchas cosas que nos impacten, que nos duelan, entonces no hay que resistirnos al dolor, porque el dolor es un rol, es un nuevo rol que está como reestructurando redes neuronales. Así fue la descripción también. Entonces, hay que dejar doler al dolor, no resistirlo, no em, Ignorarlo, ignorarlo, reprimirlo, o que haga, permitirle lo que tiene que hacer, pero obviamente para poderlo hacer
lo mejor posible, necesitamos estos conceptos de dónde razonar lo que nos está pasando, ¿verdad? O sea, por eso es tan importante el tema conceptual. Em, Nuestro cuerpo es una bolsita de químicos que nos va a estar marcando un montón de cosas. El ritmo de la actualización de la mejora, o sea, los ciclos del cuerpo nos va a estar marcando. Entonces, la importancia de estar en conexión con el receptor es como, o sea, en tiempos pasados del desarrollo era casi, casi que lo opuesto, casi, casi de que no, el receptor no estaba. Y ahora no, o sea, ahora como que ya el desarrollo mismo está incluyendo todo, ya está incluyendo absolutamente todo, por eso se habla tanto de la sincronización. Em, entonces dice que cuando dejas al dolor doler, pasa más rápido y aparece una lluvia de mariposas cuando eran gusanos. Este, la escala subatómica es responsable de la transformación porque no tiene marcos, restricciones. Este, y se puede meter en todo e interpretar en todos los niveles del procesador. Y puede ejecutar todos los cambios de manera gradual y lo hace sin carga residual. Por eso es tan maravilloso tener ese acceso en la escala subatómica, porque podemos tener la capacidad de procesar Ujú. sin carga residual. No somos distintos de la Tierra transforma la basura en alimento, nosotros hacemos lo mismo, o sea, hablando de la falla, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo hemos asumido nunca. Este, bueno, y aquí hace la diferencia de que de lo que significa decide en el campo unificado y lo que significa en escala subatómica. En escala subatómica el que decide es la partícula en fuente y en el campo unificado es el campo unificado el que decide, ¿no? Entonces son diferentes instancias. En desdoblamiento primario, todo es sí, todo es sí, y todo es instantáneo, y todo es perfecto, y todo es maravilloso, no hay carga, no hay proceso, no hay nada, es instantáneo. Pero acá es no, y si es sí, empieza un proceso de todo lo que hay que lograr para lograr ese sí. Porque acá todo es ciclo, todo es proceso, todo es secuencia, todo es tareas, todo es así, ¿no? Procesos analógicos. Entonces, si yo no maduré estos conceptos, voy a querer todo ya. Ese también es otro síntoma. Si quiero todo ya, todo ya, todo ya, no he trabajado con mi concepto de desdoblamiento primario y desdoblamiento secundario. ¿Cómo no soy perfecto ya? ¿Cómo no tengo todo ya? Este, entonces, bueno, el entusiasmo es importante y que este 2026 es muy esperanzador, que tiene muchos retos, pero que tiene mucha capacidad de abordarlos y transformarlos en recursos. Aquí la información de los eventos y tal, las donaciones para el canal de Leticia. Habla de que los requerimientos son los mismos, personas que hayan ido a eventos porque sus recursos personales se vuelven más escasos cada día. Agradece aquí también a la comunidad 7011 activa, que dice, eh, agradece por mantenerse activos año con año y sostener el desarrollo, darle la oportunidad para que se entrene, porque crear recursos en 11 son recursos que se tienen que poder comunicar, porque todas las actualizaciones llegan al área muda. Si una actualización llega al área dialéctica, es pura interferencia. También esto es algo como súper útil para poder detectar estas cosas. Em, Aquí habla de que los escuchadores del programa de Ale en red es muy amplio, que es un puente muy importante porque puede llegar a personas con las cuales ella no puede llegar personalmente porque su presencialidad es cada vez más restringida, porque ahora se está tratando pues de un desarrollo personal de ella misma, ¿verdad? Aquí vemos desde el último día del 7011 al primer día del año y vemos el 1940 que lee como un reset diario.
¿verdad? Porque la palabra día es 491. Entonces vemos el 0 y el 491, un reset diario, que es, que es prácticamente el proceso en el que estamos atravesando desde que estamos en el EGC. Es un reset diario, una actualización diaria. Em, Dice que ya estamos en condiciones ideales para hacer un reset diario, pero que el desarrollo o sea, que el desarrollo ha avanzado hasta ese punto, pero que no significa que todos tenemos la presión de avanzar al ritmo del recurso, ¿sí? Porque eso nos reventaría. Entonces aquí dice, dejar la flojita la cuarta cardinalidad, dejar cosas en flotación, muchas cosas que no voy a entender en el momento, relajar la necesidad de asociar, es un entrenamiento, ¿verdad? Y eso aporta a nuestra capacidad de tener ese reset a escala diaria. Sumatoria del calendario LGC al día 2 de enero. Ahí está, 36999. Y en el 2012 tenemos 3732. O sea, extraer los circuitos desde la fuente externa, o sea, 2012. Extraer circuitos desde la fuente externa y conforme las estructuras espaciotemporales. O sea, conforme las estructuras espaciotemporales locales solares, ¿verdad? Eh, Estamos en un nivel demasiado importante como para que estos cambios no se vean manifestados en la escala social de una manera tremenda. Entonces, vamos a estar terminando el año con el ALE en red 173. Y ahí terminamos con el programa. Súper Sí, claro, súper claro. sí. Muchas gracias. Ralentiza, cumpliendo Gracias, la consigna de la Valen. ralentización. Sí. Wow, sí, Ujú. Gracias, Denis. Sí, gracias. Gracias con a mucho gusto. todas. Muchas gracias, un trabajo muy, muy prolijo, muy lindo. Sí, Gracias, chicas, Sacaste gracias. justo todos los temas, Los puntos, ¿verdad? Sí, los puntos, sí. repaso el texto y así para poder como poder hacer esa como aclarar los puntos que, bueno, obviamente que voy a partir de lo que de lo que yo registro como bueno, aquí hay que parar, aquí hay que detallar, ¿verdad? Porque muchas veces sale, lo tira así y uno se queda como lampareado. Y Entonces es que súper no bueno. es o sea, que no es la transcripción literal de lo que Ale dice tampoco, es Ujú, destacar los puntos lo que hiciste. exacto. Me Sí. gustó muchísimo. Sí, 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 qué dicha, qué bueno que les guste y que les sirva, que les sea útil, Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque vamos así sí, aclarando los conceptos, ¿cierto? Es muy exacto, los buena esta dinámica detallando, de poder interactuar. ujú, claro, detallando los acabados de los conceptos, así que sí, yo también me quedo muy contenta, de este grupito tan bonito, qué bien. Bueno, ¿no tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosita? ¿No? Entonces, bueno, quedamos pendientes para reunirnos para hablar del calendario LGC. LGC. Ay, mi dolor de cabeza del calendario LGC. Por eso también quiero ir allá para darle una pasadita. Sí, ok. Pero va a estar bien, va a estar bien. Hay que Muy bien. darle. Sí, Sí. ok. Bueno, Muy chicas, pues importante. entonces que tengan una bonita tarde noche y nos estamos viendo. Buen Ok. descanso. Ok, Beso grande. Bueno, Chao, Que chicas. chao. Besos y tengan Chao, abrazos. chicas, bendiciones gracias. todas. Gracias.